Vale, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Aguado. Yo soy médico y maestro en rehabilitación neurológica. La maestría pues me da como esta especialidad para saber acerca de neurodesarrollo pues más a fondo. Y ahorita lo que vamos a platicar es por qué es importante tener una estimulación temprana para nuestros niños, pero con la variante de por qué es importante que sea hecha a la medida. Para hablar de la estimulación temprana, primero habría que preguntarse, bueno, ¿qué es la estimulación temprana y por qué sería importante? Eso nos va a llevar a tener que saber necesariamente qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema que tenemos en nuestros cuerpos que está especializado para la comunicación. ¿Comunicación de quiénes? La comunicación que tenemos con nosotros mismos y la comunicación que tenemos hacia el exterior. Entonces, nosotros somos unos organismos hechos por incontables células que todas trabajan de manera diferente. Y si son tantas células y todas trabajan distinto, sería un caos. Entonces tiene que haber un organizador, alguien que les diga a las células de nuestro cuerpo cómo tienen que actuar. Entonces, ese sistema nervioso que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas de manera organizada y concertada para todos trabajar para el mismo fin, que es el desarrollo de la persona, tiene que tener un proceso en el cual pueda comunicarse de manera eficiente y adecuada con todas las partes que le componen. Entonces, nosotros nacemos y tenemos un sistema nervioso que todavía no está completamente hecho. Está en proceso de ser algo más complejo. Entonces, este cerebro que nosotros pensamos del adulto en el niño no es un cerebro del adulto en miniatura, es muy diferente. Es tan diferente que las experiencias que tienen en el medio va a hacer que siga una dirección o que siga otra distinta. Por eso es importante que a los niños se les estimule desde muy temprano, desde antes, por supuesto, del año de vida, desde recién nacidos inclusive, para que su sistema sea capaz de modificar sus conexiones y hacer redes que sean congruentes y eficientes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Una persona que recién llega al mundo va a tener contacto con muchos estímulos, que pueden ser visuales, que pueden ser auditivos, que pueden ser táctiles, que pueden ser posicionamientos por el equilibrio y también puede ser para el sentido del gusto. Entonces, es sumamente importante que este nuevo ser que entra a esta realidad empiece a tener un montón de estímulos diferentes para que aprenda ese sistema nervioso a conocer qué es lo que realmente es importante y cómo manejar esa información. Entonces, estos niños, ¿qué es lo que hay que darles? Hay que darles estimulación para que puedan ver cosas nuevas, para que puedan sentir texturas diferentes, para que puedan tener la oportunidad de moverse, de gatear, de caminar, de reptar, de sentarse con distintos lugares, posiciones. Y entonces hay varios sitios y personas que estamos especializados o dirigidos hacia alguna de estas áreas del desarrollo. Puede ser la motricidad, puede ser el lenguaje, puede ser la audición, entre otras cosas. Y entonces siempre sale la pregunta con los papás, bueno, y entonces, ¿cómo le hago para estimular a mi hijo? O sea, porque en la casa, pues yo le estoy hablando, entonces estoy favoreciendo el lenguaje, ¿verdad? Y la respuesta sería sí. Y entonces yo lo puedo dejar libremente que haga lo que él quiera para que se pueda mover. Eso es estimularlo, ¿verdad? Sí, también así lo es. Pero hay algunos grupos que están dirigidos a hacer cierto tipo de estrategias que nos pueden dar algunas pautas para darle una mejor estimulación o cuando menos más dirigida. Ahora, habría que acotar desde ahorita, entonces, ¿cómo puede hacerse esta estimulación? Porque habría que decir, hay estimulación que se puede dar en grupo y hay estimulación que se puede hacer de manera individualizada. Y entonces, ¿cuál es mejor? La que los niños pueden estar jugando con otros niños y hacen muchas actividades diferentes, o donde yo voy con un solo terapeuta y el niño está solo. ¿No sería mejor que estuviera solo?
¿O sería mejor acaso que estuviera con otros niños jugando? Entonces, esa es siempre la duda que muchas veces en la consulta preguntan, bueno, y si ya está yendo a un lugar de una guardería, entonces ¿es necesario que vaya a otro lugar de estimulación temprana? Híjole. Entonces, aquí es donde empieza a aparecer la importancia de por qué tiene que ser dirigida o hecha a la medida de la estimulación. Entonces, hay que decir, la estimulación en grupo y la estimulación individual persiguen fines que son diferentes. La estimulación o el trabajo grupal lo que persigue, entre otras cosas, es que el niño tenga interacción, no nada más con los adultos, sino con sus pares, y eso es sumamente importante para el desarrollo de los niños. Nosotros podemos tener en nuestra casa a nuestros hijos y darles homeschooling, si ustedes quieren, pero la interacción que tienen adultos con niños es muy diferente a la que pueden tener niños con niños. ¿Por qué? Porque el rol que tenemos como adultos y ellos que tienen como niños es bien diferente. Nosotros como adultos tenemos cierta posición que nos da poder y los niños muchas veces tienen que acatarlos. Cuando los niños juegan con otros niños, entonces ya las reglas cambian, porque yo no estoy viendo a otro niño que estuviera con una jerarquía superior a mí. Estoy viendo a un niño que también como yo estamos al mismo nivel y podemos hacer cosas diferentes. Entonces, esa es una de las diferencias importantes por la cual los niños deberían estar en comunicación y contacto con otros niños. Pero además pasa algo que es muy importante, es que un bebé, así como este de aquí precioso, a ti te ve adulto como un gigante, ¿sí? Y a otro niño lo ve parecido a él. Entonces, cuando los niños se encuentran con otros niños, pueden retar sus habilidades porque dice, bueno, y si este de aquí se parece a este de allá porque tiene más o menos la misma talla, ¿no? No podrá ser que si él ya se está sentando y yo todavía no puedo, ¿podré hacerlo? Si ya estoy gateando y él ya está parándose, ¿podré pararme? Entonces empiezan a retar sus límites en la parte motriz, en la parte del lenguaje también es muy importante, porque les quiero dar a conocer que aquí, por lo menos en México, también en otros muchos lados, el retraso del lenguaje es algo muy común en muchos lados, ¿no? Y entonces algo que les puede favorecer mucho a los niños es tener la comunión con sus pares, porque llegan a un sitio donde mamá, papá, abuelito y abuelita, o los tíos también, ya en la casa solamente ellos conocen mis códigos. Entonces yo digo A, y ya saben que A es la botella de leche con tal temperatura exactamente, ¿no? Pero llegan a un sitio nuevo donde esos códigos no se han entendido y entonces tengo que adaptarme a uno nuevo. Entonces este lenguaje o un código en común voy a tener que aprenderlo con todos los demás para que me pueda favorecer. Entonces, llevarlos a sitios de estimulación temprana o llevarlos a la guardería o el simple hecho de que convivan con otros niños es sumamente importante para su desarrollo. Pero aquí todavía, hasta ahorita, no hemos dicho por qué es importante una atención individualizada o especializada. Y aquí es donde viene la parte que es diferencial y que es un componente muy muy importante que lo tienen que tener en cuenta, y es que los niños son diferentes unos con otros. Algo que se dice de manera muy común es que cada niño tiene su propio ritmo, y eso es algo muy verdadero. El asunto es que hasta qué punto su propio ritmo es un ritmo muy acelerado o su propio ritmo está demasiado lento y pareciera que se está rezagando. Uno siempre anda escuchando por todos lados: no tienes que comparar a tu hijo con los demás, ¿no? O sea, no te preocupes, mira, él está haciendo las cosas a su ritmo, pero la realidad es que, y ustedes lo saben porque son papás, eso no sucede. Cada que ven a otro niño no puede evitar pensar, ay, ese tiene la misma edad y está parado, ay, ese tiene la misma edad y está gateando, ¿no? Entonces, hijo, exacto, ¿no? Entonces de repente preguntan, ¿y qué edad tiene tu hijo? Y entonces empiezas a hacer cuentas y dices, ay, ¿no será que está muy atrás? ¿No? Entonces uno no puede evitarlo, ¿no? O sea, porque somos entes sociales, o sea, está en nuestra naturaleza el observar a los demás y querer parecerte de alguna u otra manera, somos empáticos, ¿no? Entonces, siempre va a haber esta comparación, aunque no quieras. Y entonces,
algo que ustedes tienen dentro de ustedes mismos como papás, es una intuición. Y yo les recomiendo, síganla. De pronto dicen, bueno, es que me han dicho que pues, no compara a mi hijo con los demás, pero a mí se me hace como que esto está un poquito raro, ¿sí? Yo les comento a los papás, es muy importante que ustedes sigan su propia intuición. Ustedes tienen algo ahí dentro que se mueve y que sabe cómo debería ser el desarrollo de sus niños, y de verdad escuchen esa voz interior. ¿Sí? Es muy importante que ustedes la escuchen, porque puede que alguien te diga, no te preocupes, no pasa nada. Pero si algo se te está moviendo y no te queda como bien claro y estás un poquito ansioso, de verdad, tomen la iniciativa, vayan a la consulta y para que puedan observar cuáles son esos detalles que intuitivamente no sabían qué es, pero algo había llegado, ¿sí? Todos los niños son diferentes. Entonces, si yo pusiera a un niño que naciera de término, las 40 semanas de gestación, embarazo perfecto sin ningún problema, la atención excelente y demás, pongo otro niño que fue prematuro, ¿no? Que tuvo hospitalización durante el primero o segundo mes hasta el tercer mes de vida. Pongo otro niño que al parecer no tuvo ningún problema, pero algo raro le pasa y no sé qué es. A los tres los pongo en el mismo escenario, donde hay una estimulación temprana en un grupo. Los tres niños se van a comportar de maneras diferentes. Vamos a hacer un ejemplo que quizá no sea tan diferencial como lo que acabo de decir. Vamos a poner tres niños que son absolutamente normales en todo. Embarazo normal, parto normal, fui al pediatra y siempre me dijeron que todo estaba bien. Pongo a los tres niños en la estimulación temprana en un grupo y los tres se comportan de manera diferente. Alguno va a hacer las cosas más rápido, otras los va a hacer más lento. Quizá alguno sea más cuidadoso y sea más preciso, y otro quizá no. Quizá alguno que sea más desatento. Entonces, es aquí donde radica la importancia de tener una estimulación hecha a la medida, es decir, confeccionarla para que a tu niño le estés dando exactamente lo que está necesitando en su momento de desarrollo. ¿Por qué? Porque la terapia o el trabajo de grupo con los niños persigue fines generales. Entonces, a todos los niños les tenemos que dar algún tipo de estimulación, como puede ser un canto, un juego, movilizarlo, y a todos hay que hacerlo, y que tiene que convivir con sus pares, con otros adultos que no conoce y con los adultos que ya conoce. Perfecto. Ese es un objetivo que tiene la terapia o el trabajo grupal. Pero cuando estamos viendo a varios niños a la vez, no podemos ver cuáles son los detalles más finos, porque hay algunos niños que, aunque no tengan ningún factor de riesgo, llámese prematurez, hospitalizaciones, infecciones o como ustedes quieran llamarle, de todas maneras tienen rasgos diferentes un niño que otro. Pudiera ser que el niño recién nacido, a término, las 40 semanas perfecto, su tono muscular pudiera estar más bajo que otro niño con las mismas características o razones que muchas veces no llegamos a conocer. Hay veces que sí podemos decir cuál es la situación que sucedió, pero en otras no. Y sin embargo es diferente. Entonces este bebé que en vez de estar recién nacido y tener una postura de flexión en posición fetal, es un bebé que nace y está muy estiradito. Y dices, ay, mira qué a gusto, siempre que está despiertito está bien estiradito, con sus manitas abiertas. Híjole, podría ser, no necesariamente, que tuviera el tono muscular más bajo. Entonces yo lo voy a llevar a una terapia o a un trabajo grupal para que empiece a controlar la cabeza, y veo consistentemente que le cuesta más trabajo que los otros niños. Cuando lo quiero sentar, por alguna razón, no estoy bien seguro, pero yo lo siento como aguadito de los brazos y de las piernas y del tronco, y siento que medio se sienta, pero se da mucho para adelante, como que no sostiene bien. Y otro niño que tenía los mismos antecedentes, sí lo está logrando. Entonces, es un tanto difícil para los papás, porque no tienen por qué saberlo, porque no son especialistas en neurodesarrollo, tampoco son fisioterapeutas o cosas por el estilo. No es obligación saberlo,
pero sí pueden haber cosas que yo desconozco de mi niño y que pudiera tener un conocimiento más a fondo si voy a una consulta individualizada. Entonces puede que este niño que tenía un tono muscular más bajo, yo le puedo dar estrategias de manera personalizada para que pueda solventar ese obstáculo y entonces ya pueda sentarse correctamente, que pueda gatear, que pueda pararse y caminar de manera coordinada, entre otras cosas. Entonces, muchas veces los síntomas no son evidentes, ¿sí? Hay cosas que son muy finas, pero sí son capaces, o sea, sí podría verse si sabes qué es lo que tienes que observar. Ese es el problema. ¿Quién sabe qué es lo que se tiene que observar? Un bebé recién nacido sí te podría decir si tiene algún dato que me haga pensar que tiene alguna alteración, porque tenemos una serie de movimientos, reflejos, con los que nacemos y que deben de tener ciertas cualidades para saber que están normales. Y entonces desde recién nacido uno puede saber, si vas con el especialista adecuado, cómo dirigirte hacia un tipo u otro de terapia, ¿sí? Entonces, de verdad, es muy importante que consideren que el temperamento del niño, qué tan amiguero es, qué tan renuente es a las cosas nuevas, qué tanto tiene un control sobre su musculatura, qué tanto tiene esta facilidad para concentrarse en una sola tarea o es demasiado disperso, van a influir en su desarrollo. Y entonces, si tú no conoces cómo es su temperamento, cómo es su actividad física, cómo es la fuerza que tiene y cuál es la que debe de necesitar, y tampoco sabes cuáles son sus periodos atencionales, la verdad es que tú lo puedes trabajar en un grupo con un montón de niños y puede que algunas cosas les sean más difíciles. Por lo tanto, yo sí les sugeriría que además de la atención que se tiene que tener de manera grupal con la convivencia cotidiana con niños, sí es muy necesario que cuando menos por precaución hagamos algún tipo de tamizaje del desarrollo para saber que se encuentra bien y que no tenemos ningún conflicto con ello. Entonces tiene que tener en consideración que el pediatra muchas veces ve al niño en esa parte del desarrollo y más nos estamos enfocando a está o no enfermo, si le ponemos o no sus vacunas, pero independientemente de eso hay que valorar el desarrollo. Se tienen muchos tipos de estrategias para el neurodesarrollo, hay muchos profesionistas que están involucrados. Entonces estamos hablando de que pueden existir fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que pueden estar psicólogos, que pueden estar médicos, pediatras y todos terapeutas del lenguaje, fonoaudiólogos. O sea, es un equipo muy grande, pero lo principal es primero tener un tamizaje de desarrollo, es decir, ver cómo se encuentra en área motora, lenguaje, en la parte social y cómo se está adaptando al medio, para entonces saber, ¿está en alguna de estas áreas rezagado o retrasado para canalizar a un sitio adecuado, independientemente de si lo llevamos a estimulación en un grupo o si tiene terapia grupal o si lo llevamos a la guardería o si tiene alguna actividad física como puede ser natación, taekwondo, lo que quieras. Sí es importante ver estas partes en específico para que estemos bien seguros de que no vaya a ser un obstáculo para que más adelante su desarrollo se vea pues afectado. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta que de repente les brinque ahorita a la mente? Tengo una pregunta desde acá que dice, ¿hasta cuándo se puede dar estimulación temprana? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad se puede dar estimulación temprana? Mira, la estimulación temprana tal cual, o sea, por definición, tiene que ser dentro de los primeros, dependiendo de dónde lo leas, 8 años, según la OMS, 5 años, según otras asociaciones, pero, ojo, esto es muy importante, el cerebro humano, el sistema nervioso, tiene 100,000 millones de neuronas que se van a ir perdiendo progresivamente en la vida. Eso es normal y es necesario. Entonces, uno tiene que tener, imagínate que tienes, así como aquí, varios árboles, ¿sí? Si tuvieras tantos árboles juntos,
mientras están creciendo las ramas van a empezar a chocar unas con otras y no te va a dejar el paso para que tú puedas caminar. Lo que hace el sistema nervioso es hacer como podas, se llaman podas neuronales, así como si fueran las plantitas, haces podas para quitar conexiones que no necesitas y le das predominancia a las que son más útiles. Entonces, estos procesos se hacen de manera tan temprana como el primer año de vida. Más o menos un cerebro de un recién nacido tiene unas conexiones como el 25%. Después del primer año de vida, tienes el 75% de las conexiones. A los 3 años, entre los 3 y los 5, tienes más del 90%. Entonces estamos hablando de que digo, bueno, tengo un niño de 4 años, pues todavía aguanta, ¿no? A estimulación temprana vamos a meterlo. Pues ya estás por arriba del 90% de tus conexiones. En el primer año de vida es donde se hace el 75% de las conexiones. Entonces imagínate la importancia que tiene el que tú tengas una estimulación dirigida al niño. Esto es muy importante porque como el bebé de repente observa, hace babita, hace pipí, llora, ¿no? Así como venían los comerciales de los muñequitos, ¿sí? Uno piensa que un bebé solamente hace eso. Y como no habla de manera constante, uno dice, pues ¿para qué le hablo si todavía no me entiende? Pues no, porque lo que está haciendo es hacer estas primeras bases con las que va a construir el resto de las cosas. Entonces, llega el primer año y apenas te dijo 5 palabras, no te preocupes, porque la mayor parte de la estructura que va a tener para el lenguaje ya se está logrando. Entonces, el lenguaje receptivo es fundamental para que se pueda construir después lo que se expresa. Entonces, si tu niño tú piensas que no se entiende, de todas maneras no importa, tienes que hablarle y decirle las características. Entonces, este es aquí está el banco. Es un banco. Bueno, es un banco y ¿qué más? Es un banco que es pequeño, es un banco que es duro, es un banco que es azul, es un banco donde tú puedes poner algo encima, algo que puedes poner debajo, al lado, adelante o atrás. Entonces, un mismo objeto o una misma situación puede servirte como una oportunidad de aprendizaje para miles de cosas. Entonces, de verdad, o sea, ¿hasta cuándo podemos dar estimulación? Pues realmente estimulación la podemos dar toda la vida, pero la estimulación temprana tiene que acotarse, yo diría, mucho antes de los 5 años, porque como les digo, el 75% de sus conexiones ya se está haciendo en el año 1, ¿sí? Entonces, de veras, abóquense a ello, considérenlo una inversión. Igual tampoco se tiene que gastar tanto, ¿no? O sea, se pueden hacer las cosas a la medida, ¿no? Entonces, a las posibilidades de cada quien no tienes que visitar 15 especialistas para estar bien seguro de que el desarrollo de tu niño es correcto, ¿no? A menos de que sea un caso sumamente complejo, si se requiere algún abordaje de neurólogo, psiquiatra, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, hay casos donde sí es necesario eso. Pero para la generalidad se pueden hacer cosas bien sencillas y para los que sí les puede servir mucho las actividades en grupo es, si tú eres una mamá o un papá que no tiene tanta imaginación, de veras, acudan a esos lugares para que les den ideas, o sea, el ir a una terapia, por ejemplo conmigo, 1 hora, ¿sí? 1 hora, una vez al mes o cada 15 días o como sea, es muy poco. Realmente lo que más se necesita es el trabajo constante todos los días con los papás, ¿sí? Igualmente cuando llevan estimulación temprana, no piensen que porque se van en todos los lugares igual, duran 40 a 50 minutos porque el niño no aguanta más y se fastidia. Entonces, 50 minutos una vez a la semana es como si quisieras ir al gimnasio, hacer pesas una vez a la semana y quedar así súper ponchado. Olvídalo, no va a suceder, ¿sí? Entonces es para que adquieran ideas y que las puedan aplicar en casa, con los recursos que ustedes tienen. Entonces no es necesario también que gasten demasiado, pero sí por lo menos que hagan esas primeras inversiones en los primeros meses para ver, uno, que esté bien, en general, que no esté enfermo, pero también que se encuentre bien estructuralmente y funcionalmente, ¿no? Que el tono muscular esté adecuado, que sus reflejos sean correctos y pues el resto de las cosas que es importante, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta o ya pasamos al siguiente ponente?
Allá. ¿Cómo sabes si no estás sobreestimulando al niño? Ay, qué bueno que preguntas. Perdón por No, robarte adelante, unos adelante. minutitos más. ¿Cómo diferenciar la sobreestimulación de la estimulación normal? Mira, un tip muy fácil para saber si estás sobreestimulado es: están haciendo cosas que son naturalmente muy difíciles de hacer. Me explico. Yo llevo a mi niño a un sitio para que hagan estimulación temprana, ¿sí? Y tienen un montón de cosas que casi es imposible conseguirlas todas a la vez. Entonces, tienen estimulación de audición, tacto, moverse, subir, bajar. Y si yo quisiera replicar eso en casa, la verdad es que sería sumamente complicado. Ese es un tip que puedes tener para saber si eso es sobreestimulación o si es inadecuado. O sea, ¿qué tan adecuado podría ser tener una actividad? Tendrías que preguntarte, ¿cómo podría ser yo para hacer lo mismo que están haciendo ahorita en la casa, quizá más sencillo? Si eso es posible, entonces no te preocupes tanto. ¿Sí? Si le están dando demasiado, si fuera muy difícil de replicar, entonces quizá no sea tan adecuado. La otra cosa es, ¿qué fin persigue su estimulación? Por ejemplo, si le ponemos estimulación olfativa, sonora, táctil, motriz, todas esas cosas son importantes que se aprendan, pero tienen que tener una finalidad en específico. Por ejemplo, yo no le voy a poner un aroma de vainilla y de repente ponerle a Mozart y de repente hacer que corte con unas tijeras. ¿Cuál es la congruencia entre los tres estímulos? No hay congruencia. La idea que tienes que hacer es: el sistema va a aprender mejor mientras tú le des muchos estímulos que sean congruentes a la vez. Por ejemplo, ¿qué sí podría de repente servir? Que estemos preparando algún tipo de comida, que ella esté ayudándote a mover o a poner el pan o el jamón, y entonces lo está viendo, lo está oliendo, lo está tocando. Ahí sí pudiera ser algo útil, ¿no? Porque todos los estímulos llegan al mismo objetivo. Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un ejercicio, estamos cantando y estamos teniendo unas burbujas, unas pompas de jabón que estamos soplando, ¿sí? Entonces la canción tiene que ver con las burbujas de jabón. Entonces ahí sí es congruente el estímulo auditivo, favoreces el lenguaje porque le estás diciendo cosas que él está haciendo, ¿sí? Entonces, si estamos ayudándole porque nos dijeron, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer abracitos con los brazos, perfecto. Podemos hacer una canción que tenga que ver algo con los abrazos, ¿sí? Igualmente, en la mañana se despierta el niño, le dices, buenos días, puedes hacerlo con una canción. Buenos días ojos, buenos días manos, buenos días boca, buenos días pies, ¿sí? Y lo repite después con él y que sienta varias partes de su cuerpo, y entonces ya es congruente la estimulación del lenguaje con la motricidad, con la estimulación visual. Entonces, si pones muchos estímulos, bien, pero que sean congruentes todos. Si no, es sobreestimulación, entonces en ningún sentido. Así. Vale, ya me estoy comiendo. Espero les haya gustado. Que estén muy bien.